¿Qué tal? El día de hoy conoceremos la interfaz de usuario del editor de programación NetBeans. En este caso, veremos la IDE 16. Este video solo será de conocimiento tanto para aquellos que sigan mi canal como en particular para mis alumnos y exalumnos en general. Veamos un poco de historia. Existen diversos editores realmente donde se puede desarrollar la programación en Java. Sin embargo, NetBeans es uno de los editores que más se está usando hoy en día en el aprendizaje de la programación Java. Este editor realmente ha pasado por varias versiones, desde la versión 3.1 en el año 2000 hasta la versión 8.2 en el año 2016, luego de la cual en el año 2018 aparece la versión Apache NetBeans 9.0 hasta el año 2022 en el mes de noviembre que aparece la versión actual, que es la versión 16. En realidad, tanto NetBeans como Apache NetBeans son exactamente la misma IDE, ya que al igual que Java, ambos en propiedad de Sun Microsystems, hasta que Oracle adquirió la compañía en el año 2010. Y en el año 2016, Oracle anunció la donación del código de NetBeans a la fundación de Apache, que es para que ésta se hiciera cargo de su desarrollo, y por ello recién en el año 2018 es que NetBeans recibe el nombre de Apache NetBeans. Y bien, ahora que conocemos un poco de historia, pasemos a conocer la interfaz de usuario que tenemos al momento de ingresar al programa. Una vez que nosotros ingresamos a NetBeans, a Apache NetBeans, nosotros tenemos una interfaz como la que vemos a continuación. En la parte superior, nosotros vamos a poder revisar la barra de menú, en donde tenemos las opciones principales como la opción File, Edit, View, Navigate, etc. Hasta llegar a la opción Help, que es la versión ayuda o la opción ayuda. Dentro de cada una de esas opciones o cada menú tenemos opciones que ya vamos a ir conociendo más adelante en otros videotutoriales. Y si nosotros observamos debajo tenemos la barra de herramientas en donde normalmente aparecen las opciones principales, que son la opción de nuevo archivo, nuevo proyecto o abrir proyecto. Incluso la opción de guardar todo. Las opciones siguientes, normalmente una vez que ya se ha creado un proyecto nuevo, una vez que ya se ha desarrollado algo dentro de NetBeans, aparecen automáticamente. Sin embargo, desde el comienzo, cuando uno instala el programa, no suelen aparecer. Normalmente son un complemento que se habilita una vez que ya uno ha creado una aplicación, ¿no? Incluso ahí tenemos la opción de correr el programa, depurar, etcétera. Bien, y si nosotros observamos más abajo, tenemos la ventana de proyectos, la ventana de archivos y la ventana de servicios. En la ventana de proyectos, nosotros vamos a tener todos los proyectos que podemos crear dentro de NetBeans. Se pueden ir apilando y se pueden ir organizando dentro de esta misma ventana. En la sección de archivos o la ventana de archivos, nosotros tendríamos todos los archivos como si estuviéramos observando nuestros proyectos desde un explorador de archivos, ¿no? Y dentro de la ventana de servicios, nosotros tenemos los servicios de acceso a base de datos, servicios de acceso a servidores, etcétera, ¿no? Incluso acceso a la nube. En la parte derecha tenemos una ventana, que es la ventana principal, la Start Page, que es la ventana que nos muestra de manera principal algunos elementos principales de Apache Netbeans, como por ejemplo el aprendizaje y descubrimiento de algunas opciones, como por ejemplo tomar un tour de aprendizaje acerca de la IDE, ¿no? Proyectos de ejemplo, que hay de nuevo y comunidad. ¿Ok? Tenemos algunas demos y tutoriales y todo esto está en línea, ¿no? Para poder de repente ir aprendiendo un poco más acerca de la IDE. Luego tenemos la pestaña de My NetBeans, que es una pestaña en la cual nosotros podemos observar los proyectos que se han ido creando desde el comienzo, ¿no? Los proyectos que hemos ido creando. De repente vamos creando proyectos y estos se van acoplando en esta parte, ¿no? También me permite instalar algunos plugins, algunos elementos que forman parte del editor, como de repente hasta para poder cambiar un poco el color de la interfaz, ¿no? Y activar o desactivar algunas características que son complementos de NetBeans. Luego tenemos el key de nuevo o el Wax New, donde podemos ver de repente algunos elementos acerca de las versiones o la versión actual que se está manejando en este momento, que es la versión 16.
¿no? Hay algunos anuncios por parte de Apache acerca de las versiones que se están lanzando. Bien. Luego tenemos una opción de Show on Startup, mostrar, digamos, al inicio. Esta opción, si tú le quitas el check, indica que, digamos, esta ventana se puede dejar de mostrar, ¿no? Entonces, normalmente si quieres dejarla activada, simplemente deja activada la casilla y siempre va a estar apareciendo. En la parte inferior nosotros vamos a tener una barra digamos, la barra de estado, en donde hay algunos elementos como notificaciones, ¿no? Ventana de salida, eh, ítem de acción, etcétera. Pero normalmente estas opciones no aparecen desde el comienzo, salvo que se haya creado ya previamente algún proyecto. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos crear, por ejemplo, un nuevo proyecto o un nuevo archivo, nosotros tenemos esta primera opción que es nuevo archivo, que también aparece con la combinación de teclas control N, lo cual nos lleva a una ventana donde podemos elegir el tipo de archivo que queremos crear. Luego tenemos la opción nuevo proyecto, si queremos crear un nuevo proyecto, que también dice que puedo presionar control shift N y nos aparecen los tipos de proyectos que podemos crear y también los proyectos, ¿no? Dentro de la galería. Y por último, si queremos abrir un proyecto existente, podemos darle clic en Open Project o Control Shift O para que aparezca la ventana en donde nosotros podemos elegir de repente alguna carpeta en particular donde yo pueda abrir algunos proyectos que ya he estado utilizando. ¿Sí? Por otro lado está la opción de grabar que está desactivada hasta que no cree algún proyecto nuevo. Otra de las cosas que podemos revisar dentro del entorno principal de Netbeans es que cuando nosotros abrimos proyectos o creamos proyectos de repente dentro de la misma aplicación, por ejemplo, si nosotros abrimos un proyecto a través del menú File, Open Project, y elegimos un proyecto cualquiera, este proyecto al abrirse se apila automáticamente dentro de la ventana de proyectos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y aparecen automáticamente algunas otras herramientas que después serán explicadas al momento de crear un proyecto e ir visualizando sus características. Como podemos ver también en la ficha archivos, se pueden ver todos los archivos como si los estuviéramos viendo desde el explorador mismo de Windows. Y en servicios siempre permanecen las opciones que ya habíamos mencionado. Si nosotros queremos abrir un segundo proyecto de repente adicional, podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo abrir un segundo proyecto y este proyecto se apila dentro de la ventana misma. Si nosotros queremos cerrar proyectos que ya están apilados dentro de la misma ventana de proyectos, podemos simplemente darle clic derecho a un proyecto y decirle cerrar. Esto sin afectar el tema de que se vaya a eliminar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que el proyecto se vaya a eliminar, simplemente se va a quitar de la lista. Lo mismo puedo hacer con otro proyecto que ya existe. ¿Ok? Y aprovechando que tengo este proyecto abierto, de repente puedo mencionar algunas otras características. Por ejemplo, las características que se encuentran dentro de el menú Windows, ¿no? Si quiero abrir de repente algunas ventanas, como por ejemplo la ventana Files o la ventana Service, que aparecen aquí, en caso de que no se mostraran, también las puedo mostrar o aperturar a raíz del menú Windows donde tengo las opciones Projects, la opción Files y también la opción Service. Entre otras, la opción Favoritos, Navegador, que es la que está por acá abajo. ¿Ok? Y de repente para poder apreciar por ahí algunos elementos que voy programando dentro de la aplicación, de repente notas o avisos para poder programar, tengo la opción de Action Items, ¿no? O ítems de acción, en donde aparecen pues los elementos con una descripción de lo que se tiene que hacer, ¿no? Si yo voy a la pestaña, por ejemplo, mostrar ítems de acción, acá puedo mostrar de repente algunos elementos de acción que estén mencionados dentro del código fuente. Bueno, en este caso no tengo ningún ítem de acción, ¿no? Tengo solamente una marca acá, ya por acá aparece, ¿no? Un to-do dice. Si le doy doble clic, el to-do me lleva pues a una parte específica del código, ¿ok? Que es donde yo tengo que realizar algo en particular.
Aparte de las opciones, por ejemplo, del menú ventana, bueno, tengo más opciones como editor, depuración, entre otros, que se van a ir usando de repente pues, en otros proyectos. ¿Ok? Y por otro lado, cuando yo me alejo un poco de la ventana, lo normal es que vea el código fuente un poco pequeño. Si de repente, por un tema de visualización, yo quiero mostrar poco más cercana la ventana, tengo que hacer un zoom, pero si no quiero estar haciendo un zoom a cada rato, de repente también lo opcional o en todo caso la forma más adecuada sería entrar al menú Tools y a la opción Options para cambiar lo que son fuentes y colores, en donde yo puedo indicar, por ejemplo, el tipo o tamaño de letra. De repente el tipo de letra es el adecuado, pero el tamaño es muy bajo, entonces yo puedo ir acá y decirle de repente que quiero un tamaño, no sé, 36 para que se vea un poco mejor. Y cuando le doy OK, acá puedo ver pues cómo se está apreciando. Ahora, no solamente es el tamaño de la letra, ¿no? En particular para todas las fuentes, sino que yo puedo escoger el tipo de lenguaje que voy a utilizar, ya sea PHP, SQL, entre otros, y alterar el tamaño de letra en particular, pero acá estoy alterando el tamaño para todos los lenguajes, ¿no? All language dice, ¿no? Todos los lenguajes. Incluso si tengo características como por ejemplo los comentarios, le puedo alterar el color de la fuente para los comentarios. Acá los comentarios están en plomo, pero yo puedo decirle de repente otro color. Entonces, ese tipo de características las puedo alterar desde opciones en la pestaña de fuentes y colores. Y por ahí podré tener algunas otras características como incluso el efecto, el color de fondo, entre otros. Entonces en modo default está en tamaño 36, le voy a dar OK. Ahí está, me alejo un poco, entonces ya puedo ver mejor el tamaño. Pero aún así, de repente es mucho tamaño, agarro y le bajo nada más, pues, ¿no? De 36 lo pongo en 24 y creo que sería un poco lo adecuado, ¿no? Entonces ahí se puede ver mucho mejor el tamaño de la fuente. Para otras características, de repente, pues ya sería aumentar el tamaño de la fuente del mismo Windows, ¿no? De repente si quiero ver un poco más de cerca la pantalla para no estar haciendo cada rato zoom. Bien, entonces esas son esas son algunas características, ¿no? También dentro de tools, bueno, puedo tener lo que son opciones, templates de repente para buscar plantillas a raíz de diferentes tipos de opciones dentro del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, PHP, entre otros. ¿Sí? Y bueno, las características básicas de ejecutar, depurar, entre otros. En esta primera parte solamente se ha querido revisar un poco acerca de algo breve acerca de la historia de NetBeans y las versiones que se han manejado y también un poco de la interfaz. ¿Sí? Algo más acerca de la interfaz que vamos a ir viendo lo vamos a ver en el siguiente video donde vamos a crear un proyecto desde cero y vamos a ver también algunas otras características y elementos que posee NetBeans dentro de la versión. ¿Bien? Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente video tutorial. No dejen de suscribirse a la página de @elprofetorres y también a través de la cuenta de YouTube. Gracias. Nos vemos en el próximo video.